empezamos a decir tonterías y nos convertimos en herejes o comenzamos, como dice la Biblia, a hablar cosas que ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Y eso es lo que dice 2 Pedro 3:18, los inconstantes y los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Por no entenderlas, las hacen como chorizo y enseñan cosas que infectan y contaminan a sus discípulos. Regresamos a Apocalipsis para terminar, y dice la Biblia que al Padre se le describe como el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios de la Biblia es un Dios fuera del tiempo. Es un Dios que está fuera de nuestras 4 dimensiones. Es un Dios que no es afectado por el tiempo. Un día es como las vigilias de la noche. Y 1000 años es como un día. Salmo 90, 2 Pedro 3. Dios no tiene el concepto que tenemos del tiempo. Y cuando estemos delante de Él y volteemos hacia atrás y miremos nuestros 70, 80 años de vida que pasamos, van a ser una milésima de centímetro comparado con la eternidad. Si tú ves una mosca, la mosca dura 48 horas de vida. Y es 48 horas para la mosca, han de haber sido como 50 años de nosotros. Las tortugas duran 50, 100 años y sin embargo hay animales que duran 24 horas nada más. Pero dentro del tiempo ellos vivieron de acuerdo a su concepto una eternidad. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. El tiempo es simplemente una medición, nada más que existe de lo que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando entramos a la Biblia, entramos a un libro hiperdimensional, que rebasa y sobrepasa las dimensiones en las cuales el ser humano ha sido confinado por Dios. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Esto nos habla de la eternidad de Dios, el cual no está sujeto, repito, a nuestra temporalidad, de nuestras dimensiones y del tiempo en que vivimos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se revela a Moisés en Éxodo 3:14? Moisés, yo soy Yahweh, que significa el que es. Yo soy el que soy. O sea, Dios, fíjense ustedes, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo soy el que soy. No le dice el que era, el que soy y el que vengo. Ahí, persona a persona, Moisés, yo soy Yahweh, yo soy el que soy. O sea, Moisés, yo siempre, para mí, en mi trato contigo, estaré en el tiempo presente. Ahorita yo acabo de hablar, y estas palabras que acabo de hablar ya forman parte del pasado. Aquí traigo un reloj, y cada segundo que pasa es el pasado, el pasado, el pasado, el pasado. Y me estoy extendiendo, viviendo el presente. Entonces, ahorita que estoy viviendo, cuando dije, ¿qué estoy viviendo? Ya no estoy viviendo en el presente. Ya es el pasado. Y estoy en el futuro. ¿Me van captando? ¿Capisce? La eternidad es un atributo de Dios nada más. ¿Por qué María no puede ser madre de Jesús? Porque María nació de un hombre y de una madre. Y María no existía antes de nacer en el vientre de su padre y de su madre. Jesús le dijo a María, antes de que yo naciera, ya era. Antes de que era Abraham, le dijo a los fariseos, yo ya existía. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo y se le está diciendo que él es Dios. Cuando dice la Biblia el Espíritu Santo, entre 8 días vamos a estudiar los 7 Espíritus de Dios con más detención, pero rápidamente vayamos y entendamos qué significa en Apocalipsis 1:4 los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya vimos el simbolismo del 7. El Espíritu Santo es uno también, pero aquí vemos que el Espíritu Santo se manifiesta exactamente como el prisma. El Espíritu Santo es como un rayo de luz que se descompone en 7. Y Dios quiere que cada una de estas 7 particularidades que vamos a estudiar con detenimiento en la próxima clase, cada una de este abanico de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que habitaron en Jesús. Dice la Biblia que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad.
O sea que en la persona de Jesús estaba el Espíritu Santo manifestado en sus 7, en este abanico de 7 manifestaciones. En todas las manifestaciones, Jesucristo tenía al Espíritu de Dios. Nosotros tenemos algunos 2, algunos 3, algunos 4, ¿verdad? Pues el anhelo de Dios que seamos llenos de toda la plenitud de su poder. Dice en Isaías 11:2, los 7 Espíritus de Dios. ¿Cuáles son? Y reposará sobre él, está hablando de Jesús, proféticamente. Reposará sobre él, número 1, Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, de consejo. 5, de poder. 6, de conocimiento. Y 7, de temor de Jehová. Vemos pues que estos 7 manifestaciones forman parte del mismo Espíritu. No son 7 espíritus, es la perfección y la total plenitud y llenura del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo ora a los efesios ya eran cristianos. Y los efesios ya habían sido bautizados en agua y ya habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo ora y dice, te pido que sean llenos de un espíritu de sabiduría y de conocimiento en revelación de ti, Señor. Fíjense, o sea, que estos cristianos no tenían tenían el Espíritu Santo, pero no tenían la sabiduría ni el conocimiento del Espíritu Santo. Y Pablo ora que esa iglesia fuera llena de estas 2 características del Espíritu de Dios. Muchos de ustedes también pueden carecer de estas 2 manifestaciones del Espíritu Santo. Hay cristianos que no tienen ni pizca de sabiduría. Hay cristianos que no tienen ni pizca de conocimiento. Hay cristianos que no tienen ni pizca de revelación de Dios. Hay cristianos que no tienen ni pizca de temor de Dios, ni pizca de inteligencia de Dios espiritual. Y nada es culpa de Dios. Él te da todo lo que tú le pidas. Y todo lo que tú puedas recibir de su Espíritu, Dios lo tiene reservado para tu vida. Y finalmente, de Jesucristo en Apocalipsis se menciona como el testigo fiel. Y se nos presenta a Cristo de una manera triple. Fíjense ustedes, Jesús aquí se manifiesta triple. El testigo fiel, 1, el primogénito de los muertos. Y 2, y el soberano de los reyes, 3. Cristo es presentado en su triple oficio ante el Padre y ante nosotros. Cristo es presentado como profeta, el testigo de Dios. Un testigo es una persona que habla o dice algo que vio u oyó. Él nos trajo la palabra de Dios, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado. Muchas veces y de muchas formas, en otros tiempos por los profetas, ahora en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo la misma forma e imagen de su substancia y después de haber hecho la purificación